Hay muchas maneras de trabajar legalmente en Estados Unidos siendo profesional, pero casi todo el mundo conoce solo una, que es que una empresa de acá te contrate. Y los caminos son bastante más de los que la gente cree. Y en este video vamos a hablar de cada uno de ellos. Son 5 grupos: las que pide una empresa por ti, las que se ganan con tu trayectoria, las de inversión, las de venir a estudiar y las de autopetición, donde no necesitas que nadie te contrate. De esos 5 grupos vamos a ver más de 10 visas y categorías distintas. Un breve disclaimer: eso sí, no soy abogado de inmigración y este video tampoco es asesoría legal bajo ningún punto de vista, es simplemente contarte lo que he aprendido durante este tiempo como alguien que ya emigró a los Estados Unidos y que lleva un par de años viviendo acá como residente. Y lo segundo, verifica siempre la información en otras fuentes porque los procesos migratorios van cambiando con el tiempo y puede que haya modificaciones desde la fecha que grabé este video. Ahora bien, antes de entrar en materia, aclaremos primero la diferencia entre un contrato, una oferta laboral y un sponsor o patrocinador. Son 3 cosas distintas y he visto que muchos confunden estos conceptos. Una oferta laboral es una promesa. Es la empresa que dice que te quiere contratar en tal cargo por tal sueldo. Es básicamente el punto de partida, porque sin ella pues no hay nada que tramitar. Por sí sola tampoco te das derecho a nada frente al gobierno. Un contrato de trabajo, por otro lado, es un acuerdo privado entre la empresa y tú. Y el gobierno acá tampoco participa. Y un sponsor o patrocinador es cuando un empleador ingresa una solicitud formal ante el gobierno de Estados Unidos pidiendo permiso para emplearte a ti en un puesto específico. Y acá la empresa firma, la empresa paga y la empresa queda obligada. ¿Obligada a qué? A pagarte por lo menos el sueldo que corresponde en ese puesto, en esa ciudad, durante toda la temporada de empleo, sin poder bajarlo después. A pagarte también a que, por ejemplo, si en un mes tienes menos trabajo, igual se te tiene que pagar la totalidad de ese sueldo. Y si te despide antes de tiempo, también tiene que pagarte el pasaje de regreso a tu país. Y el Departamento de Trabajo puede auditar a la empresa si es que no cumple. O sea, el patrocinador no es simplemente firmarte una carta, es firmar un compromiso con el gobierno sobre ti. Y de ahí sale algo bastante clave para todo lo que viene. El permiso queda amarrado a ese empleador y a ese puesto. Si te cambias de empresa, en general hay que hacer todo el trámite de nuevo. Este es el camino que todo el mundo conoce y por eso es el más popular y es la visa más conocida como la H1B. La H1B es para lo que se llama ocupación especializada. En la práctica es un puesto de trabajo que exige un título universitario en un campo específico y que tú tengas ese título o su equivalente. Ingeniero, contador, arquitecto, desarrollador, analista, entre otros. Hay 65.000 visas de estas al año, más otras 20.000 reservadas para quienes tengan una maestría o un doctorado obtenido acá en Estados Unidos. Y siempre hay muchísima más gente postulando que los cupos disponibles, así que se resuelve con un sorteo. Es decir, te registras en marzo y esperas a ver si te toca. Ahora, esto cambió hace bastante poco y mucho contenido que vas a encontrar en internet todavía está obsoleto. ¿Qué significa esto? Que ese sorteo de la H1B sigue existiendo, pero lo que cambió es que ya no es al azar. Desde la temporada fiscal del 2027, tus probabilidades dependen de cuánto te pagan. Te explico cómo funciona. El Departamento de Trabajo mira tu profesión y la ciudad donde vas a trabajar y ordena todos los sueldos de esa profesión en esa ciudad de menor a mayor. Y después parte esa lista en 4 niveles. Acá el nivel 1 es el de entrada, el nivel 2 es calificado, el nivel 3 es con experiencia y el nivel 4 es plenamente competente, por ponerle algún nombre. Y estos no son, montos fijos, son posiciones dentro de la lista. Por eso el mismo cargo puede ser nivel 2 en Miami y nivel 4 en una ciudad más pequeña, porque el punto de comparación va a cambiar. Y esto es lo importante, porque si tu oferta cae en el nivel 4,
significa que entras 4 veces al sorteo. Nivel 3, 3 veces, nivel 2, 2 veces y así sucesivamente. Por eso el sueldo que negocias va a jugar a favor o muy en contra en tus probabilidades de obtener esta visa H1B. Así que si es que estás negociando una oferta que va a ir a esa postulación de H1B, mi sugerencia es que trates de conseguir la mayor cantidad de salario posible dentro del rango de esa posición. Ahora, dos cosas que aprendí conversando con gente que ha estado en los dos lados de esta mesa y que explican mucho más de lo que parece. La primera es el calendario y es probablemente la razón número uno por la que te dicen que no. El registro para empezar esta visa es en marzo y la selección sale a fin de mes. Y si te eligen, no puedes empezar a trabajar hasta el 1 de octubre. O sea, de marzo a diciembre son 7 meses. Ahora, piensa qué pasa si es que te hacen una oferta, digamos, en junio. La empresa no puede registrar hasta marzo del año siguiente y no puedes empezar hasta octubre de ese mismo año. Es decir, 16 meses desde que te dicen que te quieren. Y siendo honestos, ninguna empresa que necesita cubrir un puesto deja ese cargo vacío por 16 meses. Entonces, entender esto te ahorra tomártelo personal y te dice cuándo conviene postular. Y la segunda tiene que ver con el título del cargo. Ahora que el sorteo funciona por nivel salarial, el nombre del puesto que aparezca en la oferta importa mucho más de lo que se cree, porque de ahí sale la clasificación. Y muchas veces ese título lo escribe alguien de recursos humanos sin pensarlo, copiando una plantilla vieja. Es una conversación que vale la pena tener antes de firmar y no después. Ahora, como tercer dato, y este casi nadie lo usa, y es que hay empleadores que ni siquiera necesitan entrar al sorteo. Universidades, ciertas organizaciones sin fines de lucro e institutos de investigación. Esos no se registran en marzo ni esperan resultados, sino que pueden presentar peticiones durante todo el año. Así que ojo con eso. Así que si tu perfil calza con investigación, docencia, salud universitaria o política pública, esa es una vía que ciertamente existe y que la mayoría ni siquiera considera porque nadie se la ha mencionado antes. Ahora viene la pregunta que probablemente te estás haciendo en este momento, que es, bueno, y entonces, ¿cómo consigo una empresa que me patrocine bajo una H1B? Que es una muy buena pregunta. Y te voy a dar la respuesta corta y también te voy a dar la respuesta larga. La respuesta corta, la mayoría de la gente lo hace al revés. Manda currículums a cualquier empresa y espera que alguna le diga que sí. Y la probabilidad de que una empresa que nunca ha patrocinado a nadie en su historia decida empezar contigo es bajísima. No porque no te quieran, sino porque no saben cómo, no tienen un abogado y no van a montar un proceso legal nuevo para un candidato que recién conocen. La respuesta larga, por otro lado, es que no tienes que adivinar quién patrocina. Esa información ya está pública y está gratis, porque la USCIS publica una herramienta que se llama H1B Employer Data Hub, que buscas por nombre de empresa, por ciudad, por estado o por industria y te dice cuántas peticiones presentó esta empresa y cómo le fue. Y el Departamento del Trabajo publica cada trimestre los archivos de las solicitudes salariales. Ahí sale la empresa, qué cargo pidieron, en qué ciudad, con qué sueldo y en qué nivel de los 4 pidieron esos cargos dentro de los que te expliqué. Así que te dejo las dos direcciones acá abajo en la pantalla y también en la descripción de este video. Son páginas oficiales del gobierno, son gratis. Eso sí, te lo advierto, la del Departamento del Trabajo son archivos Excel súper grandes, así que ármate de paciencia y de un buen filtro, aunque nada que ChatGPT o Claude no puedan ayudarte a ordenar. Así que ya lo ves, juntas estas dos cosas y tienes una lista de empresas que patrocinan para tu cargo en diferentes ciudades de Estados Unidos. Entonces, mi sugerencia es que dejes de mandar 1000 currículums a ciegas y armes una lista de 30 o 40 empresas que ya lo hacen para tu perfil y concentres todo tu esfuerzo ahí. Ahora, dos casos específicos por país.
Si eres chileno, existe la H1B1, que es una categoría creada por el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Chile y aplica solamente a chilenos y personas de Singapur. Tiene su propio cupo anual separado de la H1B y ese cupo prácticamente nunca se agota. No hay sorteo, no hay marzo y se tramita directamente en el consulado o embajada. Necesitas lo mismo de fondo, una oferta de trabajo, un título universitario y que el empleador haga su parte del papeleo. La contra, y que hay que mencionarla, es que la H1B1 se otorga en periodos más cortos y se renueva más seguido y es una visa donde el gobierno espera que tú te vayas cuando esta termine. Si mientras tanto estás armando un proceso para quedarte permanentemente, eso puede complicarte bastante tu renovación. Dicho eso, para los chilenos, esta, diría yo, es la visa más conveniente. He conocido muchos chilenos muchos compatriotas con esta visa que están acá y creo que sin duda es la vía más rápida para que puedan estar trabajando acá, incluso dentro de los primeros 90 días. Por otro lado, si eres mexicano, existe la TN, que viene del Tratado Comercial de América del Norte y no tiene cupo ni sorteo. La condición es que tu profesión esté en una lista cerrada que el tratado define, es decir, ingeniero, contador, economista, arquitecto y hay varias más. Si tu profesión está en la lista, es una de las vías más simples que existen y si no está, pues no hay manera de forzarla. Una última nota sobre la H1B. Hubo un intento de imponer un pago de $100,000 a ciertas peticiones. Probablemente eso lo viste en las noticias y probablemente te asustó también. Ese requisito hoy en día está en litigio. A la fecha de grabación de este video, eso no se está cobrando porque un tribunal federal anuló la guía que lo implementaba. Pero el caso sigue abierto y es el ejemplo perfecto de por qué esto se ve con un abogado y no simplemente con un video de YouTube. Lo que acabo de contarte es un ejemplo y a lo largo del video vas a ver otros. Varios de estos procesos hoy son más exigentes que hace unos años y los voy a ir mostrando sin adornos. Pero creo que es muy importante separar dos cosas que se mezclan durante todo el tiempo, ya sea en foros de internet, en redes sociales, y es que una es la inmigración ilegal, que es lo que se habla en las noticias casi todos los días, y esa es la gente que sí lo está pasando mal efectivamente, y otra es esta, que son los canales legales para que un profesional venga a trabajar. Esos siguen abiertos, siguen funcionando y siguen recibiendo gente todas las semanas. Empresas patrocinando, traslados aprobándose, casos saliendo adelante. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Que un proceso sea más exigente no significa que esté cerrado, significa que hay que hacerlo mejor y con más al detalle. Con eso claro, seguimos. Este es el camino que más gente tiene abierto sin saberlo. Y si trabajas en una multinacional, te estoy hablando a ti porque se llama la visa L1. La visa L1 es una transferencia dentro de tu misma compañía. Tu empresa tiene una operación en Estados Unidos o quiere abrirla y básicamente te transfiere. La que patrocina sigue siendo una empresa, pero es la tuya, la que ya te conoce de toda la vida o de los últimos años. El requisito central es simple. Tienes que haber trabajado al menos un año continuo en la empresa o en la oficina de tu país dentro de los últimos 3 años. Eso es todo el filtro de entrada. No hay cupo, no hay sorteo, no hay marzo como la H1B, absolutamente nada. Solamente un año trabajando dentro de los últimos 3. Y acá hay dos versiones de esta visa. Está la L1A, que es para gerentes y ejecutivos y dura hasta 7 años. Y está la L1B, que dura hasta 5 y es para personas con conocimiento especializado. Y ahora te explico qué significa eso porque confunde a muchas personas. Conocimiento especializado no significa decir, bueno, entonces como soy muy bueno en la mío, entonces aplico para esto, sino que es todo lo contrario. La pregunta para el conocimiento especializado que se hace el gobierno es distinta. Lo que esta persona sabe, ¿se puede conseguir contratando a alguien en el mercado estadounidense? Si la respuesta es sí, entonces no califica. Tiene que ser un conocimiento que solo se aprende dentro de esa empresa. Por ejemplo, su plataforma propia, su propia metodología, su producto, la forma particular en que ellos hacen las cosas, en que tu empresa hace las cosas. Dos ejemplos, digamos, para que te quede claro. Ser el mejor vendedor de la compañía
no es conocimiento especializado. Eso se consigue en el mercado estadounidense y hay vendedores excelentes en cualquier parte. Pero ser la persona que implementó el sistema interno de operaciones de esa empresa en 3, 4, 5 países y es la única que sabe cómo se adaptó a cada mercado, sí lo es. Y eso no lo puede hacer nadie contratado desde afuera porque ese sistema no existe fuera de esa empresa. Esa es la diferencia. No es de cuán bueno eres cuán insustituible eres para lo que haces desde adentro en esa compañía. Dos cosas más que casi nunca se mencionan. Una es que existe la modalidad de oficina nueva. Es decir, la empresa extranjera puede abrir una operación en Estados Unidos y transferirte para levantarte e iniciar operaciones, pero es más exigente con la documentación, pero aún así está sobre la mesa. Y dos, y esta es muy buena, y es que tu cónyuge entra con L2 y puede trabajar, no en un empleo específico, sino que en lo que quiera para quien quiera. Esa diferencia para una pareja donde los dos tienen una carrera cambia la decisión completamente de mudarse. Y una cosa más sobre la L1A corta pero importante, y es que la que conecta más directo con la residencia permanente a través de una categoría que se llama EB1C para gerentes y ejecutivos de multinacionales. Si entras como gerente transferido y te va bien, esa es tu continuación natural. No me voy a extender demasiado porque es un tema en sí mismo, pero anótalo por ahí. Así que si trabajas en una empresa que tiene presencia en Estados Unidos o que exporta o que está pensando en abrir acá, la conversación no es con un reclutador, sino que es con tu jefe. Los dos caminos anteriores que vimos dependen de un puesto de trabajo y este depende netamente de tu historial, de tu background. La visa se llama O1 y es la visa de habilidad extraordinaria. Ahora, la diferencia con todo lo anterior respecto a las otras visas es lo que se evalúa. En la H1B, por ejemplo, se evalúa el puesto, si exige título, si el sueldo corresponde, si la empresa cumple. En la O1 se evalúa a la persona, lo que has hecho, lo que has logrado, cuánto reconocimiento tiene tu trabajo. Acá me voy a enfocar en la versión que es más común, que es la que cubre ciencias, educación, negocios y deportes. O sea, prácticamente cualquier perfil profesional o de gestión. Si tu trabajo es más artístico, de cine, televisión, música, existe también otra versión de la O1 que tiene su propia lista, pero al final la lógica es la misma. Y lo que hay que cumplir son 8 criterios, pero tú necesitas al menos cumplir 3 de esos 8. Y acá te los enumero. 1. Premios o reconocimientos en tu campo. 2. Ser miembro de asociaciones que exigen logros destacados para aceptarte. 3. Que la prensa especializada haya publicado sobre ti o sobre tu trabajo. 4. Haber sido juez o evaluador del trabajo de otros en tu área. 5. Contribuciones originales de la importancia en tu campo. 6. Haber escrito artículos o publicaciones profesionales. 7. Haber tenido un rol crítico o esencial en organizaciones de prestigio. Y 8. Ganar un sueldo alto en relación con otros que hacen lo mismo que tú. Ahora, un mito que asusta a mucha gente. La O1 no es para premios Nobel, no es para celebridades, es para un caso que se construye con evidencia. Un director de marketing, por ejemplo, con premios en la industria, que ha sido jurado en festivales, que apareció en prensa especializada y que lideró un área clave en una empresa reconocida, puede tener un caso fuerte sin ningún problema, ¿ya? Porque probablemente va a poder cumplir con muchos de estos 8 criterios mencionados. Ahora, esto no es garantía. Cumplir los 3 es solo el primer filtro porque después el oficial siempre va a mirar tu expediente en conjunto y va a decidir si realmente estás en la cúspide de tu campo, ¿ya? Pero es un caso que simplemente un abogado evalúa y va a armar por ti. Y sí, los creadores de contenido y los influencers también pueden calificar, pero hay que decir bien cómo. No hay un número mágico de seguidores. Inmigración no tiene una tabla que diga cuántos followers necesitas para poder calificar. Lo que miran es otra cosa. Contratos con marcas reconocidas, coberturas en medios importantes, premios en la industria, papeles protagónicos en producciones o eventos con reputación establecida, ingresos
altos comparados con otros influencers en tu nicho. Por eso pasa algo que sorprende a mucha gente. Un creador con, digamos, 50.000 seguidores muy comprometidos, con contratos documentados y prensa, pueden tener un caso más fuerte que una cuenta con 2 millones y que nunca firmó nada con nadie. ¿Ok? Lo que se evalúa nuevamente es el expediente, no el número. Eso sí, hay una cosa que tengo que aclararte porque hay muchísimo contenido en español que dice lo contrario y es falso. Y es que la O1 no te la puedes pedir tú solo, no te puedes autosolicitar. Ya no existe la autopetición en la O1. Siempre tiene que haber un peticionario en Estados Unidos, es decir, un empleador o un agente estadounidense que es una figura que puede presentar una petición cubriendo varios clientes o proyectos. Y si tú tienes una propia empresa acá, esa empresa sí puede ser peticionaria, pero hay que demostrar que existe una estructura real que supervisa tu trabajo. Básicamente no basta con ser dueño único y firmarte a ti mismo. O sea que sigue habiendo alguien del otro lado en Estados Unidos, pero la diferencia es que en este camino es muy distinto porque el peso recae en ti y no en el puesto. Importante mencionar es que la O1 no tiene cupo, no tiene sorteo y a diferencia del H1B no estás compitiendo contra nadie. O cumples o no cumples los requisitos. Este camino, que es la visa E2, es distinto a todos los anteriores y hay que entender por qué antes de meterse acá. Y es que la visa E2 no es para trabajar para nadie. Es decir, no hay empleador, no hay puesto, no hay patrocinador. Es para quien ya tiene una empresa o para quien quiere abrir una empresa acá. Dicho en simple, si eres una persona de alma emprendedora, esta es la tuya. Si lo que buscas es un trabajo, esta no lo es. Y hay algo que sorprende a mucha gente con esta visa y es que la E2 no te pide título profesional, ni universitario, ni técnico. Es la única de todo este video que no tiene un filtro académico. Lo que sí te pide es demostrar que puedes dirigir el negocio. O sea, que tienes la experiencia, el plan y la capacidad de sacarlo adelante. Y eso se demuestra con un plan de negocio real y no con un diploma. Ahora sí, los requisitos. Primera condición y es eliminatoria. Tu país tiene que tener un tratado de inversión con Estados Unidos. Chile lo tiene, México lo tiene, Colombia, Argentina, Costa Rica y Panamá también. Brasil no, Venezuela creo que tampoco. Así que verifica el tuyo antes de hacer cualquier plan porque esto simplemente no se negocia. Y después viene lo más importante, lo que es la inversión. Tienes que poner una cantidad importante de plata en una empresa real y operativa acá. Y la gente acá se equivoca en dos partes. La primera, que es cuando menciono cantidad importante, y es que esto no tiene un número marcado por ley, es proporcional al negocio. Montar una franquicia de comida rápida y montar una consultora, por ejemplo, no cuestan lo mismo. Si alguien te da una cifra exacta, probablemente te está vendiendo humo. Y con real y operativa significa que no puede ser una empresa de papel. Tiene que existir, tiene que funcionar, tiene que poder generar más que solamente tu propio sueldo. ¿Ok? No puede ser una empresa que fue creada solamente para obtener la visa. Hay otro requisito que suena enredado y que en realidad es simple. Y es que el negocio tiene que ser tuyo o de gente de tu país. Te lo explico. Si el negocio es solo tuyo, tienes que tener por lo menos la mitad, obviamente, ¿cierto? O el control operativo. Y si tienes socios, la mitad más la propiedad tiene que estar en manos de personas que tengan pasaporte del mismo país del tratado que tú. O sea, si tú eres colombiano, si eres chileno y montas algo con un socio estadounidense donde él tiene el 60%, no calificas. La empresa deja de tener nacionalidad chilena para efectos de esta visa. Y ahora la parte que probablemente casi nadie te dice y es la más importante si es que estás pensando en esta ruta. La visa E2 te deja entrar a hacer una sola cosa, que es desarrollar y dirigir ese negocio. Eso es todo. No puedes buscar trabajo en otra empresa, no puedes tomar un empleo aparte para complementar ingresos mientras el negocio arranca. No es una visa de trabajo general. Es una visa amarrada a tu empresa y a nada más. Si el negocio no funciona,
no te cambias del rubro y sigues. Simplemente se te acaba la base de la visa y te tienes que devolver. Tu cónyuge, por otro lado, sí puede trabajar en lo que quiera. Ahí no hay restricción, así que eso está buenísimo. Y la E2 se renueva indefinidamente mientras tu negocio siga funcionando. Existe también la E1 de comerciante por tratado para quien ya mueve un volumen sustancial de comercio entre su país y Estados Unidos. Es menos conocida, pero está dentro del mismo tratado. Este es el que es más largo, el más caro y que a veces puede funcionar. Básicamente se trata de entrar con una visa de estudiante, la F1. Y acá hay que ser muy preciso y categórico porque hay mucha gente que entiende esto mal y toma decisiones caras y que terminan transformándose en algo ilegal. No sirve venir a estudiar inglés, por ejemplo, a un instituto de Estados Unidos y luego salir a buscar trabajo. Los programas de idioma no dan derecho al permiso de trabajo del que te voy a hablar acá. Y tampoco simplemente sirve un programa que no entrega ningún título. Tiene que ser, por el contrario, un programa académico de verdad, es decir, una universidad o un instituto autorizado que termine o otorgue un grado, es decir, un pregrado, un magíster, un MBA o un doctorado. Mientras estás estudiando, acá sí puedes trabajar, pero dentro del campus y con un tope de horas máximo durante el periodo académico. Eso significa que puedes trabajar en una biblioteca, en el laboratorio, ser ayudante de un profesor, trabajar en tu propia facultad y no requiere permiso adicional, pero tampoco digamos que es algo que te va a servir para mantenerte. Lo importante viene que es cuando terminas de estudiar, porque al terminar tu programa tienes derecho a 12 meses de permiso de trabajo y esto se llama OPT. Si tu carrera está clasificada como STEM, que significa Science, Technology, Engineering o Mathematics, puedes pedir 24 meses adicionales. O sea, tienes los 12 meses más 24, es decir, 36 meses en total. 3 años trabajando legalmente antes de necesitar otra visa. Y acá aclaro algo porque esta es una duda que es bastante común y que la gente lo confunde con lo que dije recién. El OPT o OPT no tiene nada que ver con la universidad. No es seguir trabajando en tu facultad. Esos 36 meses son afuera de la facultad para trabajar en cualquier empresa de Estados Unidos, en cualquier ciudad del país, ya que te dan una autorización de trabajo y trabajas obviamente para quien te contrate. Ahora, muy importante, la única condición de fondo es que el trabajo ya al cual te contraten esté directamente relacionado con lo que estudiaste. Si estudiaste finanzas, por ejemplo, no puedes usar el OPT para trabajar en cualquier otra cosa. Y hay dos cosas más que conviene saber porque cambian totalmente la estrategia desde el primer día. La primera, durante esos 12 meses del OPT inicial no puedes acumular más de 90 días sin trabajo. Si te pasas, pierdes el estatus. Contando la extensión STEM, el tope total sube a 150 días durante esos 3 años. Así que no es un año sabático con permiso de trabajo, ya hay un reloj que está corriendo. Y la segunda, y esta es clave, si tu carrera es STEM, para los 24 meses adicionales, tu empleador tiene que estar inscrito en un sistema del gobierno que se llama E-Verify. Si no lo está, no puedes hacer la extensión con ellos por mucho que te quieran. Además, el empleo tiene que ser pagado, por supuesto, y de al menos 20 horas semanales y con un plan formal de entrenamiento firmado por ambas partes. Muchas empresas pequeñas no están en este sistema de E-Verify. Entonces, si eres STEM y estás buscando tu primer trabajo con el OPT, filtra por eso desde el principio, porque si entras a una empresa que no está inscrita, al año siguiente te vas a quedar sin extensión y vas a tener que empezar a buscar trabajo de nuevo con el reloj en contra. 3 años es tiempo de sobra, creo yo, para que una empresa te conozca, te quiera y decida patrocinarte. Ese es el verdadero sentido de este camino. La visa de estudiante no te deja quedarte, pero compra tiempo dentro del mercado laboral para que alguien decida invertir en ti. Y el beneficio más grande ni siquiera te diría yo que es el migratorio, sino que es un título que de acá arregla un problema del que hablé en este video anterior, y es que tu experiencia no se puede
puede leer en este mercado. Un empleador americano que no conoce tu universidad o tus trabajos anteriores puede que tenga dudas para contratarte, pero si conoce la universidad donde estudiaste, eso entonces le entrega confianza y vale muchísimo más. Bien, todo lo anterior son visas de trabajo, es decir, permisos temporales para venir por un tiempo a Estados Unidos y regresar a tu país. Pero existe una vía donde el empleador no te patrocina para trabajar por un tiempo, sino para la residencia permanente directamente. Esta es la EB3 y tiene tres versiones que hay que distinguir bastante bien porque acá se genera también muchísima confusión. Está la EB3 para profesionales, está la EB3 para trabajadores calificados, y en inglés Skilled Workers, y está la EB3 para trabajadores no calificados, Unskilled Workers. Vamos con la primera, que es la EB3 para profesionales, y es para personas, la EB3 para profesionales exige un título universitario de 4 años o más. Y esta es probablemente la vía de residencia más común para un profesional latinoamericano que, ojo, ya está trabajando acá porque el escenario típico no es el que la gente se imagina, no es alguien postulando de su país, es alguien que ya lleva 2 o 3 años en una empresa con una H1B o con una L1 que le funciona bien y que la empresa finalmente decide que lo quiere retener a largo plazo con la residencia en Estados Unidos. Así que ahí la empresa empieza el proceso de residencia. Un detalle importante, la EB3 profesional pide que el puesto de trabajo en sí exija el título. Si te contratan como coordinador de proyectos para el cargo que formalmente no requiere una carrera universitaria, entonces no calza. Esto se define al armar el caso, no después. La EP3, por otro lado, para trabajadores calificados es para puestos que exigen menos años de experiencia o entrenamiento, pero no un título universitario. Acá se encuentran los oficios técnicos, soldadores, mecánicos especializados, cocineros también con cierta formación, entre otros. Y tenemos finalmente la EB3 para trabajadores no calificados, que es para puestos que exigen menos de 2 años de experiencia y es para trabajos en bodega, almacenamiento, plantas de procesamiento, hoteles, cuidado de personas, construcción, entre otras. Ahora, ¿cómo funciona el proceso? Esto es igual para cada una de estas tres. El empleador tiene que salir a buscar a un trabajador estadounidense primero. Es decir, publicar el puesto, hacer el reclutamiento y demostrarle al departamento de trabajo que no encontró a nadie calificado. Ese proceso se llama PERM y recién después puede presentar la petición por ti. Respecto a los tiempos, un caso legítimo y bien presentado puede tomar entre 3 y 5 años y la categoría de no calificados tiene solo 10.000 visas al año para el mundo entero, contando a tu cónyuge y tus hijos dentro de ese número. Y ahora una advertencia porque la EB3 de trabajadores no calificados es el imán de estafas más grande que hay en contenido migratorio en español. Hay muchísima gente en internet ofreciendo esta visa como si fuera lo más fácil del mundo. Te dicen que pagues entre 20 a 25.000 dólares en varias cuotas, que después te mudas a Estados Unidos y trabajas en cualquier cosa y listo, tienes la residencia. Mi sugerencia es que te fijes siempre en quién lo está ofreciendo, porque muchos de ellos ni siquiera son gente de la empresa que busca contratar. Son influencers migratorios asociados a este tipo de agencias que reciben una comisión por cada persona o familia que les mandan. Y les da lo mismo si tu caso califica o no, si se aprueba o no. Total, ellos ya cobraron esa comisión. Por ley, esto es importante, el empleador debe pagar los costos del PERM, es decir, los honorarios legales, la publicidad, el reclutamiento. Así que si alguien te está pidiendo plata para ese proceso, eso es ilegal con todas sus letras. Y ojo con lo que está en juego porque no es solamente la plata. Tú firmas esos formularios, tú atestiguas al gobierno que la información es verdadera. Así que si el puesto resulta ser falso o la empresa es humo, la negación por fraude te puede dejar con una prohibición de entrar a Estados Unidos para siempre. Pierdes la plata y pierdes la entrada al país. Todo lo que te mostré hasta acá en este video, sin excepción, necesita a alguien del otro lado firmando, ya sea un empleador, un agente, tu propia empresa, alguien. Pero hay una que no. Y esta es la que se llama la
visa EB2 con exención por interés nacional. En inglés, National Interest Waiver. La vas a ver escrita como NIW o NIW. Y es la residencia, básicamente lo que hace es otorgarte la residencia permanente, al igual que la EB3. La diferencia es que acá no hay empleador, no hay perm y no hay nadie buscando estadounidenses para tu puesto. Te saltas absolutamente todo eso. El argumento es, lo que esta persona hace le conviene tanto al país, tanto a Estados Unidos, que no tiene sentido exigir que una empresa lo patrocine, ya que cuando llegues acá vas a aportar con todo tu conocimiento, por lo que puedes auto pedirte tú mismo. Para aplicar necesitas una de dos cosas: un título universitario, que esto puede ser un magíster o un doctorado, o un título profesional más 5 años de experiencia progresiva, o bien demostrar habilidad excepcional en tu campo. Esto significa que lo que haces tiene mérito sustancial e importancia nacional, que estás en una muy buena posición para, digamos, sacar todo este talento adelante y aportarlo al país. Por lo tanto, te puedes saltar a ese empleador. Ahora, viene lo que casi nadie explica y es lo más relevante de todo este bloque de la visa EB2 de interés nacional. Y es que la importancia nacional no es fija. Depende mucho de cómo esté el país, es decir, Estados Unidos en ese momento. Y para ello te voy a dar un ejemplo concreto. Cuando terminó el COVID, la pandemia, y el turismo se empezó a reactivar de golpe, las aerolíneas quedaron con una escasez enorme de pilotos. Y en ese contexto, un piloto comercial tenía un argumento real de interés nacional, porque el país efectivamente necesitaba pilotos para satisfacer toda esa demanda de viajes que había cuando la industria aeronáutica se reactivó. ¿Ves el punto? No es simplemente demostrar quién eres tú, es también qué necesita el país en ese momento cuando presentas el caso. Por eso, muchas veces no basta con tener el posgrado y la experiencia, hay que también construir una estrategia detrás, es decir, conectar lo que tú haces con la necesidad real y documentable de este país hoy. Y eso es exactamente lo que hace un buen abogado de inmigración con experiencia en este tipo de casos. No llena simplemente un formulario, sino que también arma el argumento y arma la estrategia. Y ahora la advertencia, porque acá hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con esto. Y es que en los últimos años la visa de interés nacional se puso durísima. Hace unos años se aprobaba prácticamente el 90% de los casos y al cierre del año fiscal 2025 la aprobación había caído a poco más de la mitad y hubo un trimestre donde por primera vez se rechazaron más casos de los que se aprobaron. Ahora, ha repuntado algo, pero esto sigue siendo bastante lejos de lo que era. ¿Y por qué se rechazan? Casi siempre es por lo mismo, por no demostrar que el trabajo tiene importancia nacional o que solamente es importancia local, evidencia débil de que estás en una posición realmente de aplicar, cartas de recomendación genéricas o apoyarse demasiado en el título y en el cargo en vez del impacto medible que vas a realizar en los Estados Unidos. Así que ten mucho cuidado con eso también y por otro lado ten cuidado con quien te prometa que cualquier profesional con experiencia pueda aplicar a la residencia por esta vía, porque no es así. Hay una diferencia enorme en alguien que cobra por iniciar el proceso y alguien que arma un caso que tenga altas posibilidades de ser aprobado. Como en todos lados, hay abogados y agencias sin escrúpulos que venden la ilusión del interés nacional, de la green card, de la residencia. Así que si te garantizan la aprobación, ya sabes. Hay una más que quiero mencionar y la menciono porque es la que yo usé para obtener mi residencia. Es mi favorita, le tengo mucho cariño y esta es la visa EB1A, que es la residencia por habilidad extraordinaria o habilidades extraordinarias. Y es la hermana mayor de la O1 que vimos en el Camino 3 y es el mismo concepto, ¿cierto? Tu trayectoria es el argumento, pero con dos diferencias importantes. La primera, a favor, esta sí te puedes pedir tú mismo. No necesitas un empleador ni tampoco necesitas un agente. Es autopeticionaria, tal cual como la visa EB2 de interés nacional. La segunda, que es en contra, y es que el estándar es bastante más alto de la O1. Son 10 criterios y necesitas cumplir con el -3, pero cumplir 3 es solamente el primer filtro, porque al igual que la O1, finalmente un oficial de inmigración va a mirar todo el conjunto del caso para determinar si es que tú estás en el top de tu industria a nivel internacional.
internacional. O sea, mucha gente califica puede calificar para la O1, pero no va a calificar para la EB1A. No me voy a extender mucho más acá porque hice un video completo hablando de cómo armé mi caso y cómo la obtuve, así que te lo dejo acá arriba para que lo veas. Recapitulemos. 1. Te patrocina una empresa estadounidense. Acá tienes la H1B, H1B1 si eres chileno, TN si eres mexicano. 2. Te trae tu propia empresa. Tenemos la L1. 3. El que se gana con tu trayectoria, que es la O1. 4. Inviertes. Tenemos la E2. 5. Es cuando entras a estudiar con F1 y OPT. Y las 3 vías que van directo a la residencia, que es la EB3, donde un empleador te patrocina, la EB2 con exención por interés nacional y la EB1A por habilidades extraordinarias. Estas dos últimas no necesitan patrocinador porque te la pides tú mismo. Y el punto real de este video es que la mayoría de los profesionales latinoamericanos toma el camino 1, manda currículums, espera que alguien los patrocine y se frustran durante años. Y muchas veces el camino que le correspondía era el 2 porque trabaja en una multinacional o porque nunca le preguntó a su jefe, o la 3 porque tenía un caso y creía que habilidades extraordinarias era para alguien que necesitaba un Oscar, un Grammy o una medalla olímpica. Y por supuesto que hay otras maneras de venir a vivir a trabajar a Estados Unidos de forma legal. Estas, las que menciono acá, no son todas, pero son las más comunes y las más accesibles para un profesional que quiere venir a trabajar a este país. Y quiero ser honesto con algo. Cada uno de estos procesos tiene muchísimo más detalle de lo que cabe en un video y bastante más letra chica, ¿cierto? Hay excepciones, plazos, documentos, decisiones de estrategia. Nada de eso se resuelve simplemente en un video de YouTube. La idea era darte una pincelada de cada camino para que puedas identificar cuál de todos estos podría aplicarse a ti. Ese era el objetivo, que salgas sabiendo hacia dónde mirar. Ahora, lo más importante es lo que te voy a decir hoy. Nada de esto lo hagas solo. Cuando busques ayuda, busca por favor un abogado de inmigración acreditado. Y cómo elegirlo es súper importante. Justamente hice un video hace un tiempo que se llama Cómo elegir a un abogado de inmigración, que te lo dejo aquí arriba también, donde explico cuáles son las buenas prácticas, qué es lo que hay que ver, cuáles son las red flags que tienes que considerar antes de saber si contratar a un abogado de inmigración o no. ¿Ok? Así que eso sería. Si este contenido te sirvió, te invito a suscribirte al canal y darle like. Te deseo mucha suerte, mucho éxito y nos estaremos viendo en el siguiente video. Chao.